Bienvenido una vez más a tu programa Justificado por su Sangre. Gracias por estar con nosotros, gracias por prestarnos tu atención y te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Nos busca en YouTube como Justificados por su Sangre, @Justificados por su Sangre en YouTube, en Facebook, @Justificado por su Sangre. Y en Instagram de igual forma, así también nos encuentras en TikTok. ¿Ok? Bien, hoy queremos hablar acerca de un tema que entendemos que es muy importante para nuestra salud espiritual, que es la justificación. Queremos hablar de la justificación, ¿ok? Y lo vamos a hacer desde dos ámbitos. Lo vamos a hacer desde el ámbito legal y desde el ámbito cristiano. Desde el ámbito legal, la justificación se refiere a la prueba que se presenta para demostrar la inocencia o la falta de culpabilidad de alguien. Ahora, desde el ámbito cristiano, la justificación se refiere al acto que Dios hizo, es decir, al sacrificio que Dios hizo para declarar justo al pecador y así poderlo hacer merecedor de su gracia, merecedor de su bondad, de su perdón, etc. Pero antes de seguir con este hilo, quiero hacer hincapié en el término religión. Para nosotros poder entender la justificación, debemos de entender qué es la religión y por qué nosotros, como cristianos, no nos consideramos religiosos. Nosotros nos consideramos seguidores de Cristo, pero no religiosos. Amén. La religión tiene dos vocablos, que es re, que significa volver, o gión, que significa ligar, es decir, ligar o atar. Y en términos reales, la religión son los esfuerzos del hombre por volver a Dios, por reconciliarse con Dios. Y usted diría, pero suena bien. Bueno, el tema es que en Adán, saben ustedes, que la relación del hombre con Dios se rompió por causa del pecado y necesitaba ser restaurada. Entonces, la restauración no puede venir por manos del hombre, sino más bien por manos de Dios. Ok, entonces en ese sentido, quiero preguntarle a Franci, que nos está acompañando, y también al pastor obispo, ¿qué entienden ustedes por esto que estamos diciendo? Amén. De mi parte, yo me voy a lo cristiano. Justificación es el sacrificio, como usted dijo al principio, que Dios hizo por nosotros para hacernos merecedor del perdón, de la gracia del Señor. De ese lado, me voy más por ese lado, me inclino más a él. Okay. Sí, hay un término, Pedro, que usa el apóstol Pablo, que es que el Señor nos atribuye justicia sin obra. Sabemos que hay una diferencia entre justo y en el caso de justificado. El justo es Dios, que en Cristo, que es el mismo Dios encarnado, nos atribuye la justicia de Cristo. Entonces la justificación es atribuirte a ti una justicia que no es tuya, sino que alguien que la tiene la puso a tu favor. Esto tiene que ver con el asumir que tuvo Cristo de nuestra culpa. La palabra dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, porque para estar en la presencia de Dios hay que ser justo, y al nosotros no tener la posibilidad de llegar a ser justo por nuestro propio esfuerzo, porque no podemos cumplir la ley ni la demanda de Dios, entonces Cristo, habiendo vivido una vida perfecta y habiendo muerto una muerte catastrófica como el mayor de los, si fuera el mayor de los pecadores, aun siendo justo, con su muerte, Él compró nuestra redención y por su justicia nos hizo acepto delante de Dios. Y por eso es entonces que el término religión no aplica, porque la religión trata de los esfuerzos que tú y yo como seres humanos hacemos para acercarnos a Dios. Pero la justificación se trata de lo que Dios hizo para que nosotros pudiésemos ser aceptos y acercarnos a Dios. Amén. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pues más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos. Es decir,
esa justicia se hizo en Cristo. Por eso yo estoy totalmente en desacuerdo con el famoso corito de que me puse a sacar la cuenta con un papel y un lápiz. Y el resultado me da que la salvación sale gratis. Yo estoy totalmente en desacuerdo porque la salvación no es gratis. Bueno, en ese caso, por ejemplo, la salvación a nosotros no nos cuesta nada. Pero yo recuerdo que en el momento que me casé con mi esposa, llegaron muchos regalos. Pero esos regalos a mí no me costaron nada. Pero al que me lo regaló le costó. Entonces, de igual manera, a Cristo, la salvación, nuestra redención, nuestra justificación le costó su vida. A Dios le costó entregar a su Hijo por nosotros. Entonces, el término de que la salvación es gratis no es correcto, porque realmente es tan cara que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es bueno que lo veamos así. No, en ese mismo término de que si la salvación es gratis o no, tú sabes que hay mucho debate en esto. Y algo que yo siempre decía, en parte sí, en el sentido que ellos lo dicen o lo que quieren decir, se entiende de que la salvación es gratis. A mí no me costó nada. Pero cuando vamos a la profundidad de lo que fue la salvación, sí hubo un precio, Claro. sí hubo un costo y un costo de sangre. Claro. O sea, para Cristo fue lo más valioso que Él pudo darnos a nosotros. Y para nosotros debe de ser lo más valioso que recibimos Que de Cristo. recibimos, claro. Y por eso es que no debemos de decir que es gratis, porque hay un refrán por ahí que dice que a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Sí. Si yo no siento que me costó, no lo aprecio, ¿ok? Entonces, esa justificación por su sangre es la que a mí entonces me permite ser santificado Claro. Amén. y ser acepto ante su presencia, que otra de las cosas que muchas veces se malentiende. Entendemos, pastor, que nosotros nos santificamos por lo que hacemos. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Él nos santificó hizo justo. por el hecho de que ya nos justificó. ¿Ok? Entonces, Nos apartó para Dios por medio de muchas su veces sacrificio. estamos pensando que lo que estamos haciendo nos está llevando a ser santos. Bueno, Hebreo dice, Hebreo 10 específicamente, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciese santo una vez y para siempre. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a lo que Él está haciendo santo. Amén. Cuando nosotros entendemos que no es mi obrar lo que me santifica, es un descanso y es un alivio. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, y no sé si le ha pasado a ustedes, a veces nosotros estamos haciendo algo para Dios y no sale como quisiéramos que saliera, o fallamos, o pecamos y decimos, wow, le estoy fallando a Dios, estoy haciendo esto mal, y nos invaden una serie de sentimientos, de culpa, de remordimiento, que si no se controlan, muchas veces nos alejan de Dios y nos hacen pensar que ya el sacrificio de Cristo no va a cubrir esa parte. Bueno, y lo mejor sería no pecar, por Claro. ejemplo. Pero la palabra de Dios dice que si pecaremos, si alguno cometiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el cual es justo. Pero lo mejor sería no pecar, porque también el hecho de que hayamos sido justificados no es una licencia para vivir una vida licenciosa, para andar en nuestros deleites y en nuestros placeres. Más bien, en ese caso, nosotros, y de acuerdo con lo que dice el hermano Pedro, la justificación que hemos recibido es que produce en nosotros. La santificación que recibimos de Dios también es que produce en nosotros las obras que agradan a Dios. No es que por las obras que hacemos somos justificados, sino que obramos habiendo sido justificados y habiendo sido santificados. Es como el fruto del Espíritu. Exactamente. El fruto del Espíritu, o sea, cuando yo muestro lo que tengo de Dios, Francis, no es porque soy una buena persona, sino porque Dios está obrando en mí. O sea que yo no produzco el fruto. El fruto no viene a mí, no está en mí por lo que yo hago, sino No. que yo hago lo que hago porque el fruto, Porque el fruto está en mí. fruto. O sea Porque que el quien fruto produce está en esa mí. vida es el Espíritu de Dios en nosotros. Exacto. Amén. O sea, Exactamente. La santificación produce un nuevo nacimiento, que es lo que Jesús habla en Juan 3 con Nicodemo. O sea, la santificación produce un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento entonces
es lo que habla Pablo cuando él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive Vive. en mí. Y que andemos en novedad de vida. Por ende, todo lo que yo hago para Dios es porque Dios lo está generando en mí. Sí, en la santificación sí hay una parte que cae en nuestra responsabilidad. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice, sean santos porque yo soy santo. O sea, yo debo procurar alejarme de una vida pecaminosa. Pero hay momentos en los cuales yo voy a tener problemas y dificultades por mi condición de un ser humano, de una naturaleza caída. Van a haber situaciones, pero yo no puedo andar en ese tipo de vida. Pero ese andar en la voluntad de Dios es producto del Espíritu Santo en nosotros, porque dice el apóstol Pablo que es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Así que vamos finalizando y cerrando aquí. ¿Cuál es la responsabilidad humana sobre esto? Bueno, Hebreo 3 nos dice que si escuchamos hoy la voz de Él, si escuchamos su mensaje, que no endurezcamos nuestro corazón. Si tú estás escuchando hoy el mensaje de Dios, no endurezca tu corazón. No sientas que es muy tarde para ti, que ya no hay oportunidades. Comprende claramente que tú eres una persona hecha a la imagen de Dios y que para Dios preservar eso envió a su Hijo para que tú puedas ser salvo. Hoy te llama, no endurezca tu corazón. Tú estás a la puerta y Él está llamando a tu corazón, entonces escucha y permite que Él entre y obre en tu vida, ¿ok? Así que no te pierdas nuestros próximos episodios, síguenos en todas nuestras redes sociales, comenta, comparte, ayúdanos a crecer, ¿ok? Hasta una próxima entrega de Justificados por su sangre.